capítulo 3, versículo 14 en adelante. Cuando lo tienen me dicen y leemos todos juntos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. ¿Lo tienen? Dice: y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como lo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Bien. Nosotros ya en una oportunidad hemos leído las cartas, hemos estudiado, hace varios años atrás, hemos hecho una serie acerca de todas las iglesias que Dios nos envía la carta por medio de Juan el Bautista a las iglesias, a las 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Y esta es la última carta que Dios envía a la última iglesia que se encontraba en la Odisea, en la ciudad de la Odisea. Y saben, hermanos, que meditando nosotros podemos entender que la carta a la Odisea nos habla un poco acerca de la religión, acerca de la división, acerca de por qué se producen estas cosas dentro de la iglesia y por qué estaba sucediendo dentro de la iglesia de la Odisea y por qué Dios la denuncia, por qué Dios decide exhortar a la iglesia de la Odisea. Entendemos que la religión y la división son dos enfermedades que afectan a la iglesia de la actualidad. No solamente afecta a nuestra vida en lo personal, sino que nos afecta en un conjunto como iglesia del Señor nos afecta. Una de las crisis o de las plagas más grandes que nosotros podríamos decir que se encuentran dentro de la iglesia de la actualidad del 2026 es la religión y es la división. Encontramos personas que viven una religión y encontramos a personas que por causa de la religión y por causa de diferentes motivos deciden ocasionar división dentro del cuerpo de Cristo. Así que, por un lado, la división es un alejamiento o un distanciamiento que ocurre entre dos personas, instituciones, iglesias, denominaciones, y que el alejamiento es la evidencia de que realmente esto es un conflicto afectivo, un conflicto emocional entre individuos o iglesias, y que la razón por la que se produce este distanciamiento que ocurre
relaciones entre dos iglesias es un problema que está dentro del corazón del ser humano. Porque en esos corazones existe una división. Y esto se puede producir a través de envidia, de celos, de orgullos, de egoísmo, deseo de controlar al otro, lo cual resulta en un resentimiento personal, en malicia, en amargura y dudas acerca de las intenciones del otro. Y en esta lista de cosas que origina la división, una de las más poderosas es el orgullo, el egoísmo. Estos dos juntos, tanto el orgullo como el egoísmo, van de la mano y son capaces de devorar y destruir una iglesia completa. Y eso era lo que estaba pasando en la iglesia de la Odisea, por la manera en la que Cristo exhorta y denuncia a la iglesia como ellos estaban viviendo. Nosotros sabemos que la iglesia de la Odisea fue una iglesia arrogante, una iglesia orgullosa. Al leer los versículos de la Odisea, nosotros nos damos cuenta que la Odisea era tremendamente orgullosa. Ahora, también ellos vivían una religiosidad, una religión. La diferencia del cristianismo con otras religiones, nosotros entendemos que no es que solamente se hacen observaciones, rituales, ceremonias, no es que solamente seguimos normas, estatutos, mandamientos o otras cosas que podemos realizar dentro de las congregaciones, sino que la diferencia entre las religiones y el cristianismo es que el cristianismo es una relación con Dios. Nosotros, si decimos ser cristianos, verdaderos cristianos o hijos de Dios, nosotros debemos practicar una relación personal con Jesucristo y con el Padre. Jesús es el intercesor, según la Biblia, para llegar al Padre. Ahora, el error que muchas veces cometemos los creyentes es que nos quedamos solamente en la religión, permanecemos ahí y no estamos acostumbrados a vivir una relación, una verdadera relación con Dios el Padre a través de Jesús. Por lo tanto, debemos entender que la religión sin relación te lleva o te llevará tarde o temprano a hacer lo mismo que la iglesia de la Odisea era, a ser una persona tibia espiritualmente. Cuando nosotros vivimos una religión sin relación con Dios, nosotros tarde o temprano vamos a ser personas tibias espiritualmente. ¿Por qué? Porque no hay contacto con Dios, porque no nos acercamos a nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo. No hay una relación entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Nosotros no conocemos al Señor. Nosotros vivimos como podemos y a veces ni como podemos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a vivir una vida religiosa sin una relación con Dios, nosotros debemos entender que nuestro ser, nuestro interior, nuestro espíritu no tiene vida. Porque al vivir la palabra de Dios, que se vive a través de la comunión con el Padre, nuestro espíritu se fortalece. Pero al no vivir una comunión con Dios, con la palabra de Dios, nuestro espíritu comienza a debilitarse. Ahí Cristian subía un estado hace un tiempo y decía, bueno, tenía ahí dos imágenes que al que más le daba de comer iba a ser más fuerte. ¿De verdad, Cristian, o no? La imagen que había uno alimentándose de un alimento y otro de otro alimento, creo que eran vegetales y otro eran carne. Y la imagen decía, quien nosotros alimentamos es el que va a crecer en nuestra vida. Así que nosotros debemos entender que si no tenemos una relación con Dios, nuestro espíritu se va a debilitar a no obedecer lo que dice la palabra de Dios. Es difícil obedecer las normas del cristianismo si nosotros no vivimos una relación con
Y si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, eso se llama vivir en desobediencia a la palabra de Dios, la cual inevitablemente lleva a muchos cristianos, a muchas personas, a la tibieza espiritual. Ese es el gran problema que la iglesia de la actualidad está sufriendo. La iglesia de la actualidad está sufriendo una decadencia y una crisis espiritual. Ya no se relaciona con su amado, ya no alimenta su espíritu, ya no vela con el Señor. Ahora, si nosotros comenzamos a estudiar y analizar el contexto de la iglesia en Odisea, nosotros nos vamos a dar cuenta que la iglesia de la Odisea vivía como la misma ciudad de la Odisea estaba viviendo. La ciudad de la Odisea era arrogante, orgullosa, se creía la más importante, se creía la más imponente, y la iglesia se parecía a la ciudad. Así que nosotros, al mirar algunas características de los cristianos en la Odisea, algunas cosas históricas, geográficas, económicas y espirituales de esa ciudad, nosotros vamos a ir conociendo y vamos a ir viendo por qué Jesús comienza a exhortar a la iglesia de la Odisea. Nos va a ayudar a entender por qué el Señor Jesús utilizó esta metáfora acerca del a través de las vestiduras. ¿Por qué le decía que tenía que comprar oro refinado? ¿Por qué le decía que no era frío ni caliente, sino que era tibio? ¿Por qué lo iba a aumentar de su boca? Entonces, es necesario que nosotros podamos saber cómo se relacionaba la ciudad con la iglesia. Esta ciudad estaba ubicada en Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. Era una ciudad comercialmente estratégica. Era importante porque tenía un buen puerto, era una ciudad que era muy importante en aquellos tiempos. Tenía dos ciudades vecinas. Una se llamaba Hierápolis y la otra se llamaba Colosas. Estas ciudades eran vecinas y surtían de agua a la ciudad de la Odisea. La Odisea era un centro financiero muy próspero y se manejaba mucho dinero. Ahí desarrollaron lo que hoy se conoce como bancos. Su industria textil era la más grande de toda Asia. Producían una lana de ovejas negras, que era una lana muy fina. Tenían una escuela de medicina de la cual se sentían muy orgullosos. Y en esa escuela de medicina los médicos y profesores desarrollaron una medicina a la cual llamaron colirio, que era una medicina para curar, según dicen, las enfermedades de los ojos que estaban pasando en esa ciudad y en todo su alrededor. Se dice que la gente de la Odisea había logrado prosperidad, había logrado ser personas ricas, ser personas prósperas, personas, podríamos decirlo, bendecidas. Pero el problema era que ellos se volvieron tan arrogantes que después del año 60, después de Cristo, se produjo un terremoto el cual destruyó gran parte de toda la ciudad. Y Roma, el imperio dominante en ese momento, le brindó su ayuda, le ofreció su ayuda para poder restaurar la ciudad como al principio. Pero la ciudad de la Odisea le dijeron a los romanos, el imperio, que no, porque nosotros podemos solos. Nosotros tenemos lo necesario para volver a reconstruir nuestra ciudad. Y la reconstruyeron sin la necesidad de ninguna ayuda, de ninguna ciudad. Lo que la iglesia en Odisea estaba reflejando, o la ciudad estaba reflejando, y Jesús veía que su iglesia también se estaba comenzando a parecer a la ciudad, es que la Odisea se creía autosuficiente, creía tener autosuficiencia, tenían un orgullo y un egoísmo y algunas otras cosas que el Señor conocía, que la iglesia estaba comenzando a ser contaminada.
Se dice que había un cristiano discípulo de Pablo llamado Epafras, el cual algunos comentaristas dicen que fue el que evangelizó la ciudad de Colosas, donde se estableció la iglesia de los colosenses, o de los colosenses, donde Pablo envía una carta después. Pero también afirman que Epafras fue el que fundó la iglesia de la Odisea. Se dice que algunos de los ricos, de algunas de las personas importantes que estaban en aquel lugar, cuando Epafras llegó, ellos recibieron el evangelio, abrazaron el cristianismo y ellos recibieron la salvación. Como leía mi esposa hace un momento, que la salvación es un regalo de Dios, que es por gracia y lo obtenemos por medio de la fe. Y algunos de ellos abrazaron el cristianismo. Eran personas tan ricas e influyentes que se sentían realizados, tenían los bienes materiales que anhelaban, los bienes necesarios para su tiempo, se sentían muy bendecidos. Ahora, a pesar de que eran ricos materialmente, ahora, por haber recibido a Cristo en su corazón, eran personas salvas, se sentían bendecidos, se sentían salvos. Pero algo comenzó a suceder al correr de los años en esa iglesia. Resulta que por alguna razón había, primero sobre todas las cosas, y lo más grave de todo que vamos a hablar al final, dejaron a Jesús fuera de su iglesia, echaron a Jesús, lo sacaron, ya no estaba dentro de su iglesia. Así que Jesús le va a decir él mismo que él estaba a la puerta y estaba tocando en la puerta para ver si alguien lo escuchaba y lo dejaba entrar. Había perdido su relación con Jesucristo. Y hermanos, esto nos debe a nosotros alertar de esta gran verdad, que a pesar de que es fuerte y dolorosa, muchas veces la iglesia pierde la comunión con Jesús y Jesús ya no está dentro de la iglesia. Jesús está fuera del templo, fuera del lugar donde se reúne. Así que debemos tener presente que es posible estar viviendo una vida activa religiosamente, pero estar vacíos de la presencia de Dios, vacíos del Señor. Y Cristo denuncia a cada una de las iglesias de Asia Menor. A Éfeso le llama la atención porque le dice que había perdido su primer amor. A pesar de que había logrado identificar los falsos profetas, los falsos apóstoles, falsos personas que engañaban con sus enseñanzas, a pesar de todas esas cosas y que trabajaban arduamente, habían perdido su primer amor. Así que también la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia fueron las únicas dos iglesias que el Señor quizás se pudo aplaudir y aprobó sin ninguna condenación en particular. Pérgamo y Tiatira fueron aprobadas parcialmente, pero fueron disciplinadas y reprendidas. Y la iglesia de Sardis se dice que estaba muerta y ya no había nada que hacer. Dentro de la iglesia de Sardis había cristianos, pero los cristianos estaban muertos espiritualmente. Y la iglesia de la Odisea era una iglesia sumamente orgullosa y el Señor la reprendió por su tibieza y orgullo. Le dijo que ellos podían tener mucho dinero, podrían producir mucha lana en sus fábricas textiles, podrían crear mucha ropa, pero a pesar de la ropa de calidad que ellos producían, ellos estaban desnudos. Jesús le dijo: ustedes pueden tener mucha riqueza por sus comercios, por los bancos que tienen, y pueden tener todos los bancos que quieran dentro de la ciudad, pero son pobres y miserables. Y para terminar su exhortación, Cristo le dice:
pueden fabricar todo el colirio para los ojos que quieran y darle la vista a todo el mundo, pero aún así ustedes siguen siendo ciegos espirituales. La sentencia o el veredicto de Cristo para esta iglesia era que estaba desnuda, que era pobre, que era miserable, que era ciega y que estaba desnuda. La desnudez es símbolo de nuestra vergüenza por medio del pecado. Es lo que Adán y Eva sintieron cuando le fallaron a Dios en el principio. Ellos se sintieron desnudos y le dijeron a Dios: nos escondimos, tuvimos vergüenza porque estábamos desnudos. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Acaso me desobedeciste? ¿Acaso comiste del fruto que te mandé que no hiciera? Que no comiera, perdón. Así que Jesús le dijo: lo que tienes que comprar de mí no tiene precio. Solamente yo te lo puedo dar. Solamente yo te lo puedo regalar. Y como tú no aceptas regalos ni de Roma, ni de ninguna persona, ni de ninguna ciudad, ni siquiera de mí, te quedarás desnudo. Seguirás desnudo, ciego, pobre y miserable. Pero eso le ocurrió, hermanos, a la iglesia de la Odisea. Esto que le ocurrió, a la iglesia de la Odisea, nos debe alertar a cada uno de nosotros como cristianos en la actualidad, porque ninguna iglesia, ninguno de nosotros estamos inmunes o exentos a ser como la iglesia de la Odisea. Todas las iglesias están expuestas a ese riesgo. Por eso debemos orar y pedirle a Dios que nos cuide a cada uno de nosotros para no ser la Odisea de nuestros días. Para que el Señor no reprenda nuestra vida diciendo que nosotros somos como la iglesia de la Odisea en la actualidad. Así que nosotros podemos decir que la iglesia de la Odisea era una iglesia orgullosa. Y el orgullo también se produce en cada uno de nosotros. Pero debemos entender cómo luce, cómo se desarrolla, cómo se origina. Y a veces se origina de cosas que nosotros nos sentimos orgullosos. Nos sentimos que somos capaces de enorgullecernos con cualquier cosa. Lo increíble del ser humano es que puede tener orgullo acerca de cualquier cosa, por más pequeña que sea. Y ese orgullo que el ser humano tiene en su corazón es el orgullo de la autosuficiencia. Es exactamente la característica que Dios denuncia en la iglesia de la Odisea. Que tenía tanto, entonces no aceptaba regalos ni ayuda de nadie. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos creemos o conocemos a personas que creen que saben todo, que tienen todo y que no necesitan ayuda de ninguna otra persona? Que no necesitan recibir nada regalado de alguna persona. Creemos que tenemos la capacidad de proveernos nosotros mismos. Y así era como la iglesia de la Odisea se estaba manejando. Así que nosotros debemos cuidarnos que ese orgullo de la autosuficiencia no entre en nuestro corazón. Que no nos haga permanecer aislados pensando que no tenemos necesidad de nadie ni de nada. Pablo le recuerda a la iglesia de los Corintios, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, fíjense lo que Pablo le dice. 1 Corintios 4, 7. Dice, porque ¿quién
diciendo a la iglesia de los Corintios, es lo que Jesús quería que la iglesia de los Odisea entendiera, que cada uno de nosotros podamos entender. Si todo lo que tenemos recibimos del Señor, entonces ¿de qué nosotros nos jactamos? ¿De qué nos orgullecemos? Porque no hay nada, hermanos, que nosotros tengamos que no hayamos recibido del Señor. Pero aún así podemos llegar a sentirnos orgullosos de lo que somos. Tanto la persona incrédula como el cristiano puede sentir que alcanzó una posición, un estatus que anhelaba. El cristiano puede llegar a sentir que alcanzó un grado de santificación, que poco a poco comienza a sentirse superior a los demás. Y el problema es que eso frecuentemente no se ve, porque raramente una persona cristiana se va a acercar y va a decir: yo soy mejor que la otra persona, yo soy mejor que mi hermano, yo soy mejor que mi propio. Así que este orgullo que estaba pasando la iglesia en la Odisea y que la iglesia en la actualidad está pasando, es un pecado del corazón, es un pecado en silencio, es un pecado de actitud, de crítica, es un pecado de condenación que frecuentemente está dentro de nosotros y que nos delata delante de Dios. Cuando Él nos dice: yo conozco tus obras. Hermanos, Dios conoce cada una de nuestras obras. Quizás nosotros, al pensar en todo el Antiguo Testamento, podríamos decir que el mejor personaje que tipifica lo que es sentirse orgulloso de lo que soy es el fariseo. Muchas veces se está lleno de fariseos en la iglesia, ¿o no? ¿Conoce alguno? No digan nada. Así que Jesús habló en parábolas en Lucas capítulo 18, versículo 20, donde se dice que dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí, diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, incultos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, puesto en pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: ten piedad de mí, pecador. Y Cristo los mira. Cristo se da cuenta de lo que había dentro de su corazón y les dice a sus discípulos que ese publicano, ese recaudador de impuestos, había descendido a su casa justificado, pero que el fariseo no. ¿Por qué? Porque todo lo que se mantenga en presencia de Dios será humillado, y todo lo que se humille en la presencia de Dios será enaltecido, será honrado. El problema, hermanos, estaba en el corazón del fariseo. ¿Por qué? Porque el fariseo no estaba gritando y diciendo a voz alta: este publicano pecador que no hace nada, yo no soy como él. No estaba diciendo a los gritos: yo diezmo, yo ayuno, oro, me consagro. No estaba diciendo a gritos, lo estaba diciendo en su corazón. Y el publicano era lo mismo. Pero Jesús, que le dice a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, conocí el corazón del fariseo y del publicano. Y nosotros debemos saber, hermanos, que Dios conoce cada uno de nuestros corazones. Y como decía Proverbios capítulo 4 hace un momento, el Señor por algo nos dice: sobre toda cosa guardada, guarden su corazón, guarden su corazón. Así que el fariseo iba al templo, quizás miraba de un lado para el otro, pero su seguir espiritual no le permitía ver su interior. Y ese es el problema que muchas veces sucede dentro de la iglesia en la actualidad. En la iglesia de
ciego, su ceguera espiritual apunta en una sola dirección, hacia sí mismo. Está cegado, no ve que está mal delante de Dios. Para el fariseo, para cristianos de la actualidad, todo está mal, menos él. ¿Por qué? Porque ha cegado sus ojos para ver el error que está dentro de sí mismo. Él tenía una vista mejor para ver la falta en los demás. Y eso es lo que estaba haciendo con aquel recaudador de impuestos. Y le dice al Señor en su corazón: yo no soy como Él. No soy como Él. Soy diferente. Así que nosotros debemos entender, hermanos, que muchas veces el orgullo puede venir a nuestro corazón. Que el orgullo es una actitud del corazón. Así que nosotros debemos revisar nuestro corazón, debemos examinar nuestro corazón, porque el Señor nos dice: yo conozco tus obras, conozco tus actitudes, conozco tus pensamientos, conozco cuando piensas mal de tu hermano, conozco cuando piensas mal de otro, conozco cuando te crees el mejor, que estás más santificado o más santificada. Conozco cuando te crees el mejor de la iglesia. Conozco cuando te crees el mejor líder, el mejor predicador o el mejor pastor. Yo conozco cómo piensas. Y hermanos, nosotros podemos ser orgullosos de lo que somos y de lo que tenemos. ¿Cuántos se sienten orgullosos de lo que son? Nos sentimos muchas veces orgullosos de lo que somos, de lo que tenemos. Y eso es precisamente donde estaba la Odisea, cuando Cristo le habla a la iglesia y Él le menciona que tenía algunos problemas con ellos. Y el primero era que ellos no eran fríos ni calientes. Eran personas tibias. Y Jesús promete que Él va a vomitar a los tibios de su boca. Quizás puede ser una fuerte expresión. Los calientes eran y siguen siendo aquellos que tienen una fe genuina, viva, creciente, santificadora. Esos son los que están, los calientes, los que tienen frutos que pueden ver, que pueden ser vistos por los demás. Los fríos representan a aquellos incrédulos que no siguen a Cristo, pero ellos saben que están en desobediencia con el Señor. Saben que están fríos, saben que están muertos espiritualmente. Los fríos no tienen fe en Cristo. Y Cristo, nuestro Señor, dice: yo tengo un problema, y mi problema es con los tibios, no con los fríos ni con los calientes. Pero que a veces nosotros decimos: está frío espiritualmente, está muerto espiritualmente. Bueno, nosotros debemos alarmarnos cuando alguien está tibio espiritualmente. Cuando alguien comienza a estar tibio. Y Jesús dice: mi problema es con el tibio, más que con el frío. Y quizás podríamos preguntarnos por qué sucede esto. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque es más fácil convertir a una persona fría y muerta espiritualmente a convertir y hacerle cambiar de opinión a una persona tibia. Las personas tibias son aquellas que conocen lo que